Buenas amigos, en este caso les quiero hacer un video sobre cómo realizar un arranque forzado en una tarjeta fuente de poder utilizada en un televisor de la marca LG, porque ya es de saber que este tipo de fuente utilizada en los televisores de la nueva generación, cuando las tenemos de esta manera como la tengo yo en este momento ahora, externa, que no la tenemos con comunicación con nuestra tarjeta mainboard, ella aquí solamente me está generando una tensión de 3.5 voltios de standby. El resto de voltaje de trabajo no los genera, ya que hay que hacer una activación para que ella me pueda generar el resto de voltaje. En este caso, para eso es este video, para enseñarles cómo realizar ese arranque forzado. En este caso los ubicaremos en este conector que está en esta parte, que es el que envía los voltajes de alimentación hacia la tarjeta mainboard. En este caso, en esta tarjeta tenemos un voltaje de standby de 3.5 voltios, que al momento de nosotros conectarla a la red eléctrica, ese es el único voltaje que iremos a encontrar presente. Ubicamos en nuestro conector el pin de standby, en este caso es el pin número 2. Como podemos apreciar, tenemos 3.5 voltios de standby. En este caso, esta tarjeta de la marca utilizada en la marca LG viene con una pequeña tabla en esta parte que me indica los voltajes de trabajo de ella y donde se deben hacer los pulsos de activación. En este caso les voy a hacer una pequeña explicación. Sobre esta fuente de poder, da que nos encontramos acá con lo que sería nuestra fuente de poder. Acá nos encontramos con nuestra tarjeta mainboard. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra fuente de poder, al ser conectada a la red eléctrica, me va a generar una tensión en su conector de salida hacia la tarjeta mainboard, en este caso de 3.5 voltios de standby. Ya estos 3.5 voltios de standby, estando acá en mi tarjeta mainboard, me van a polarizar al microprocesador, a la memoria SPI y a todos los componentes de control de nuestra tarjeta mainboard. Si tenemos una tarjeta mainboard en perfectas condiciones, por esta parte la tarjeta mainboard nos va a enviar acá a la parte donde está nuestro sensor del control remoto y los pulsadores para hacer las diferentes operaciones del televisor, como es encenderlo, pasar canales y las diferentes funciones. Bueno, si nuestro televisor se encuentra en perfectas condiciones, hacer la siguiente operación: va a entrar en funcionamiento el resto de voltaje de esta fuente de poder, que en este caso serían una tensión de 12 voltios y una tensión de 24 voltios. En este momento nuestro televisor se encuentra con estos dos voltajes en estado bajo.
Para que estos dos voltajes entren en funcionamiento, tiene que haber una comunicación desde nuestra tarjeta mainboard hacia nuestra fuente de poder. En este caso, esa comunicación viene marcada en esta fuente de poder como PS on, que sería el encendido de la fuente de poder para que genere estos dos voltajes. Entonces, cuando damos orden de encendido en nuestra botonera o con el control remoto, nuestra tarjeta mainboard envía un pulso de activación hacia nuestra fuente de poder, y cuando este pulso de activación llega hacia nuestra fuente de poder, empieza a generar estos dos voltajes en esta fuente de poder que estamos viendo en este momento. Entonces, si nuestra televisor está funcionando correctamente, podemos verificar que si llega el pulso de activación hacia nuestra tarjeta fuente de poder y que si está generando los voltajes de 12 voltios y 24 voltios, como lo es en el caso de esta fuente de poder que estamos viendo en este momento. Entonces, si en dado caso nuestra tarjeta mainboard está en mal estado, ¿cómo verificaríamos esto? Eso es lo que les voy a explicar. Ya que si al estar en mal estado nuestra tarjeta mainboard, no va a haber comunicación ni pulso de activación hacia nuestra fuente de poder. Entonces eso es lo que les quiero explicar con este video. Simularemos un pulso de activación hacia nuestra fuente de poder para que ella me genere los voltajes de 12 voltios y 24 voltios. Aquí tenemos lo que es nuevamente nuestra fuente de poder. Vamos a proceder a conectarla a la red eléctrica. Ya hemos conectado la tarjeta fuente de poder a la red eléctrica y verificaremos ahora que solamente vamos a tener aquí el voltaje de 3.5 voltios de standby. Lo que es el voltaje de 24 y 12 voltios no los va a estar generando, ya que no tiene el pulso de activación. En este caso, en esta tabla nos va a indicar en qué posición se encuentran las diferentes polarizaciones de esta tarjeta. En este caso aquí tenemos un voltaje de 3.5 voltios que se encuentra en el pin 2. Lo verificamos. Aquí tenemos 3.5 voltios. Nos dice que en el pin número 5 se encuentra una polarización de voltaje de 24 voltios que no se encuentran presentes. Y lo que es en el pin número 8 me dice que se debe encontrar un voltaje de 12 voltios que tampoco se encuentran presentes, debido a que no tenemos un pulso ni un voltaje en nuestro pin de activación de esta fuente de poder, que en este caso corresponde al pin número 1. Como podemos apreciar, en el pin 1 no tenemos ningún voltaje de activación. En este caso voy a utilizar una resistencia de 1500 ohmios para realizar un jumper o un puente desde nuestro voltaje de standby hacia el pulso de activación, que sería lo siguiente. Tenemos 3.5 voltios de standby mediante una resistencia. Enviaremos esos 3.5 voltios mediante una resistencia al pin PS on, que corresponde al pin de activación de esta fuente de poder. Y así al hacer esto ya no irá a generar los voltajes
de 24 voltios y 12 voltios. Entonces vamos a realizar ese puente. Ya desconectar la fuente de poder de la red eléctrica y ya voy a hacer el puente como corresponde. El PSON corresponde en este caso al pin número 1 de este conector y los 3.5 voltios corresponden al pin número 2. Quiere decir que me toca hacer un puente desde el pin número 1 al pin número 2 mediante la resistencia de 1500 ohmios. Ya volteamos nuestra tarjeta, verificamos acá donde va el conector, lo que es el pin número 1 y el pin número 2. Hemos ya hecho el puente con la resistencia desde el pin número 1 hacia el pin número 2 del conector. Con mucho cuidado lo voy a colocar acá, que no voy a hacer ningún corte en la parte de abajo para verificar el resto de voltaje. Listo. Bueno, ahora voy a proceder nuevamente a conectarla a la red eléctrica y voy a verificar lo que es el pulso de activación, que ya debe estar presente en el pin 1 del conector. Como pueden ver, ya nos encontramos con 1.5 voltios en el pin número 1 de nuestra tarjeta mainboard, es decir que ya hemos realizado el pulso de activación mediante una resistencia de 1500 ohmios desde 3.5 voltios de standby hacia el pin PSON. Ya en este momento nuestra tarjeta fuente de poder debe estar generando lo que es la tensión de 24 y 12 voltios. Aquí donde la tensión de 24 voltios corresponden al pin 5. Como podemos apreciar, tenemos la tensión de 24 voltios. Y lo que es el pin 8 corresponde a la tensión de 12 voltios. Como podemos ver, tenemos la tensión de 12 voltios. Esto es lo que es un arranque forzado, y así es que lo debemos hacer para verificar el funcionamiento de nuestra fuente de poder en un televisor de la marca LG, Samsung, de la marca que nos llegue a nuestro taller. Se hace de la misma manera. Verificamos en una tabla que tiene nuestra fuente de poder. La mayoría de las fuentes la traen la tabla donde nos indica el punto Power On o PC On, que es el pin de encendido de nuestra fuente de poder. Esta fuente de poder también tiene otro pin de activación, que es el pin de activación Driver On, que ese pin de activación Driver On corresponde a la sección de los LED, que en este caso se encuentra acá nuestro conector de los LED del televisor. También es el mismo procedimiento. Si queremos encender nuestros LED del televisor, colocamos otra resistencia en nuestro punto 3.5 voltios de standby, otra resistencia de 1500 ohmios, y la enviamos al pin Driver On para activar nuestra sección de los LED.
Pues aquí con este video les quise explicar esto. Si tienen alguna inquietud lo pueden dejar en los comentarios y estaré atento a cualquier colaboración que necesiten. Muchas gracias.